Voy a retomar la grabación. Bueno, les vuelvo a dar la bienvenida a ya la última clase del curso de Economía Ecológica para el Cambio Climático. Muchas gracias a todos quienes nos han seguido desde el inicio, quienes se han ido sumando también. Esperamos que esta última clase sea súper provechosa. Aprovechen de hacerle todas las preguntas al profe. Para responder algunas preguntas que se han ido repitiendo, las clases sí se suben al canal de YouTube de ONG FIMA y en la página web. Se van subiendo con un par de días de delay, así que le pedimos tener un poquito de paciencia, pero se van a subir. Y les vamos a hacer llegar el material complementario que ponga a disposición el profesor también mediante correo electrónico. Así que nada, bueno, dicho eso y con honor al tiempo, ya les dejo con Mauricio. Mauricio, muchas gracias por este tremendo curso y te dejo los controles. Súper, me escuchan bien, ¿cierto? Eh, bueno, primero agradecer ya a los últimos sobrevivientes del reality. Eh, Tengo aquí un poquito estoy como la pantalla, me queda la barrita negra puesta. No lo he logrado sacarla. Tengo aquí un poquito la pantalla un poco más pequeña, entonces estoy intentando achicar aquí, a ver si me baja un poco esto. Ahí creo que bajó un poco, no mucho, pero ahí alcanzo a ver, súper. Bueno, somos los últimos que llegamos a la clase número 4. Primero quiero agradecer a todos a quienes se conectaron de manera muy puntual y comprometida. Es un curso, como ustedes vieron, al menos durante las primeras tres clases, es un curso bien conceptual, bien introductorio. Eh, Espero que al menos dentro de las primeras tres clases las expectativas parece que lo menciono mal, pero hayamos estado alineados con respecto a las expectativas, porque generalmente me pasa mucho en varios cursos de economía. Y más aún cuando parto con algunos cursos de ya sea economía ambiental o de economía ecológica o de economía de recursos naturales, que tengo que dejar un módulo generalmente específico para mostrarles cómo sigue funcionando el mercado tal cual. Eh, es una especie de, no de decepción, pero sí de decir, mira, uno siempre hace la diferencia entre lo positivista y lo normativo, ¿cierto? Lo positivista generalmente describimos tal cual el fenómeno de investigación, no emitimos ningún tipo de juicio de valor. Si el Cyber Day rompe récord todos los años con respecto a consumo, nosotros no justificamos si eso está bien o está mal. Nosotros solamente observamos los datos, vemos que hay un patrón creciente, una tendencia creciente. Pero cuando nosotros cambiamos a un enfoque mucho más normativo, lo que nosotros hacemos es decir, mira, efectivamente aquí esto creo que bajo ciertos criterios, bajo ciertos antecedentes no está tan bien. Eh, y hacer ese mix me ha tocado muchas veces en la mayoría de estos cursos, especialmente en los cursos de economía ecológica, porque eh, eh, poder avanzar con estas ideas y poder avanzar con estas agendas de investigación y con estas agendas de conocimiento requiere no solamente no solamente un aparataje conceptual, o que la mayoría de nosotros tenga, ¿cierto?, una mochila llena de conceptos y de teorías y de ideas y de principios que creo que son igualmente válidas, sino que también requieren de ciertas voluntades políticas y de acuerdos en términos de sociedad, de participación democrática para poder estar nosotros involucrados sobre cómo se toman decisiones en el desarrollo de las economías, en el desarrollo de los países, en el desarrollo de las naciones. Principalmente porque cada vez que nosotros elegimos a nuestros representantes, me hago cargo un poco de estas palabras, pero es lamentable el nivel de altura política con respecto a algunas temáticas que no solamente ocurre en Chile, sino que ocurre en una buena parte de los países en el mundo. Y también ocurre en sociedades que creemos nosotros están un poco más desarrolladas que la nuestra. Entonces, si nosotros no nos involucramos con estas agendas de economía ecológica, no nos involucramos con el derecho ambiental, no nos involucramos con una mayor conciencia por nuestro entorno, difícilmente esto se va a traducir en una decisión pues, de política práctica.
O sea, esto finalmente queda en un libro que claro, genera un montón de conocimiento, pero necesitamos avanzar, ¿cierto?, a la acción. Necesitamos avanzar muchas veces en lo que hoy en día es igual, se está reclamando con más potencia, que es con respecto a la acción climática. Y que es cómo nosotros ya traducimos gran parte de nuestro conocimiento en acciones concretas dentro de nuestro territorio. Y ahí hay un vacío, y ahí hay un vacío importante sobre cómo nosotros vamos conectando con estas áreas. Habiendo dicho eso, esta es una de las herramientas gratuitas que uno puede utilizar, ya sea en docencia, ya sea en algunos debates territoriales, ya sea en algunos tipos de presentaciones, porque no solamente nos permite a nosotros comprender la complejidad de estas decisiones, sino que también nos permite tener una idea de lo interrelacionado que están los distintos subsistemas que operan con respecto al clima. ¿Ok? Y más aún, y en particular para este curso, lo interrelacionado que están aquellas ideas, ¿cierto?, que provienen de los sistemas económicos hacia el impacto que generan en nuestros ecosistemas y como consecuencia, ¿cierto?, en la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, si nosotros hacemos una pequeña síntesis de lo que trabajamos en este curso, partimos con una idea de cambio climático. Partimos con algunas interpretaciones, cómo nosotros observábamos, aprendemos directamente del cambio climático, por qué la perspectiva sistémica es relevante, por qué intentar, ¿cierto?, desacoplar el factor humano de la dinámica interna es muy relevante para poder mapear, para poder observar, para poder proyectar, comprender muchas veces cómo nuestros comportamientos, especialmente comportamientos económicos, tienen impacto directo, ¿cierto?, en nuestro entorno, especialmente en nuestros ecosistemas. Eh, Cómo desde la economía más tradicional se intentan, bajo distintas limitaciones y condiciones, hacerse cargo de estos problemas que escapan de la lógica de mercado, que se le apodan muchas veces como externalidades y donde las principales herramientas que tiene la economía es tratar de influir dentro del sistema de precios, ¿cierto? Que contaminar sea mucho más caro, que contaminar exista un impuesto mucho más significativo, que podamos subsidiar distintos tipos de acciones basadas en la naturaleza, la reforestación, ¿cierto? La conservación, que podamos subsidiar, por ejemplo, distintos sistemas de energía fuera del paradigma de la carbonización. Entonces, en algún momento cuando nosotros decimos, mira, esto, claro, nos ayuda, pero no es suficiente, cambiamos un poco de lente disciplinar y pasamos directamente a la economía ecológica. ¿Es un enfoque más radical? Yo efectivamente creo que no. Yo creo que es un enfoque mucho más de sentido común y especialmente porque lo que hace gran parte de la economía ambiental es seguir observando los problemas ambientales desde el lente de la economía. Lo que hace la economía ecológica es observar los problemas económicos dentro del lente de la ecología. Entonces, para poder comprender efectivamente cómo nosotros nos interrelacionamos y nos involucramos en términos económicos, requiere que tengamos un conocimiento mucho más acabado de la ecología. Eso requiere aprender de cómo los subsistemas se interrelacionan, cuáles son las dinámicas o procesos con respecto a ciertos tipos de especies, ¿cierto? Aprender a comprender las interacciones que existen entre las especies, las acciones mutualistas, las acciones parasitarias, las acciones, ¿cierto?, sinérgicas. Entonces, cómo distintos subsistemas, ¿cierto?, se anidan en sistemas mucho más grandes, cómo pasamos de un sistema local a un sistema, cómo pasamos de una población a una comunidad, de una comunidad a un paisaje, de un paisaje a un bioma, por ejemplo. Entonces, comprender la ecología que está detrás nos ayuda a tomar mejores decisiones económicas. Eh, y dentro de eso hemos definido algunos principios. Finalmente, cuando nosotros dijimos, vale, ¿cómo seguimos avanzando en esta discusión? Pasamos a la clase número 3 donde dijimos, mira, ya tenemos un poco más de datos, ya tenemos un poco más de información, tenemos algunos indicadores, tenemos mucha más evidencia científica, donde podemos, ¿cierto?,
no hablar desde lo positivista, sino que hablar que esta idea, desde que necesitamos ciertos modelos con límites, de que estas ideas que necesitamos ser mucho más eficientes con respecto al uso del recurso, de que necesitamos resolver problemas que son históricos en nuestras sociedades con respecto a la distribución, ¿cierto? De distintos tipos de recursos, no sean principios normativos, no sean juicios de valor, sino que ya tenemos la suficiente antecedentes, no solo científicos, sino también desde distintos territorios para poder tomar mejores decisiones con respecto a los recursos. Entonces, entre esas distintas herramientas, yo les pedí a ustedes que introducieran, si es que alcanzaron o no, no se preocupen, en una herramienta que se llama En-ROADS, ¿ok? Voy a cerrar un poco este del correo por aquí. Vale. Si ustedes ingresan a En-ROADS, les voy a copiar también esto en el chat. Aquí están. Aquí está el chat. Hola a todos, hola, hola, hola. ¿Cierto? Ahí está En-ROADS. Van a encontrar que por ahí aparece una pestañita de ingresar al simulador climático. ¿Ok? Y el simulador climático nos redirige a esta pestaña. ¿Qué es lo que es esta pestaña? Bueno, ¿qué es lo que es esta interfaz? Lo primero es que es desarrollado por el MIT. ¿Ok? Entonces, cualquier cambio que aparezca aquí, no me crean a mí, créanle al modelo. Porque aquí por lo menos hay alrededor de unos 50 a 70 científicos de las mejores universidades del mundo que están trabajando en mostrar cómo interactúan distintos subsistemas, ¿cierto? Y cuál es el impacto que esto tiene muchas veces en distintos tipos de variables climáticas. ¿Ok? Y lo segundo es que esta herramienta está basada en lo que en algún momento conversamos sobre la primera clase, sobre el pensamiento sistémico. Entonces, vale la pena, ¿cierto?, pensar en algunas ideas de pensamiento sistémico para poder comprender efectivamente qué es lo que hace esta herramienta. Lo primero que hay que tener en mente, como lo dijimos en algún momento, ¿cierto? Es que cada vez que nosotros hablamos de sistema, eh, vamos a hablar de elementos, ¿cierto? Vamos a hablar de interrelaciones, ¿cierto? Interrelaciones y vamos a hablar de funciones o propósitos. Funciones o propósitos. Entonces, para quienes son puristas con la idea de sistema, para quienes son totalmente clásicos con la idea del sistema, cuando se les pregunta qué es lo que es un sistema, probablemente ellos mencionen que todo es un sistema. ¿Ok? Yo debo admitir que con el tiempo, últimamente estoy transitando también a dar una respuesta más o menos similar. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que consideramos un sistema? Nuestro cuerpo humano puede ser un sistema. Un equipo de fútbol puede ser un sistema. Una clase, un curso de algún colegio, de algún liceo, puede ser un sistema. Las universidades son sistemas, ¿cierto? Y dentro de las universidades también existen subsistemas. Entonces, cuando nosotros pensamos en el todo, ¿cierto? También es importante identificar las partes. Y las sumas de las partes generan, ¿cierto? Configuran un todo que no necesariamente es la suma lineal. Entonces, gran parte de los elementos, ¿cierto? Dan forma a los sistemas. Me explico. Cuando nosotros pensamos en nuestro cuerpo humano, ¿cuáles son los elementos del cuerpo humano? Nosotros tenemos un montón a nivel de órganos, por ejemplo, distintos tipos de órganos. Tenemos el páncreas, tenemos pulmones, tenemos, qué sé yo, el esófago, tenemos el corazón, que se combinan de distintas maneras entre sí, se interrelacionan de distintas maneras entre sí, ¿cierto? Efectivamente está el ciclo de potasio con calcio, parece que, calcio-potasio, que, ¿cierto?, da lugar a la secreción de insulina, que se combina generalmente no soy experto en biología, no es mi área, pero entendemos que hay un montón de órganos, ¿cierto?, que se conectan, que se articulan entre sí para que nosotros funcionemos de alguna manera o metabolicemos de alguna manera óptima. Cada uno de estos elementos por sí solo, si nosotros, ¿cierto?, lo extraemos de nuestro cuerpo, probablemente no tenga una utilidad. O sea, podemos pensar, ¿cierto?, en el traspaso en el
en la transferencia de algunos órganos, pero como tal, ¿cierto? Si que nosotros llegásemos y nos sacamos directamente algún órgano, probablemente este no cumpla con su función. Solo tiene una función muchas veces cuando está conectado a otro tipo de órgano. Solamente genera un propósito, ¿cierto? Funcional cuando está anclado a un sistema interrelacionado. Entonces, nosotros pensamos de distintos tipos de elementos que pueden ser mucho más micro, porque un órgano también está compuesto por distintos tipos de células, una célula también está compuesto por distintos tipos de otros micros elementos que tienen distintos tipos de interacciones entre sí, distintos tipos de relaciones, y cada uno de esos elementos, cada una de esas de relaciones genera un propósito para que funcione efectivamente ese órgano de la mejor manera. Con las universidades, otro sistema pasa más o menos lo mismo. Con los estados, ¿cierto? Pasa más o menos lo mismo. Imagínate un partido, un equipo de fútbol, ahora que empieza el mundial. Un equipo, ¿cierto? De fútbol es también un sistema. Un equipo de fútbol está compuesto por elementos, ¿cierto? Por los jugadores. Está compuesto por distintas interrelaciones entre sí. Claro, existen reglas del fútbol, existen ciertas tácticas, existen ciertas estrategias y que el sistema al mismo tiempo tiene un propósito, tiene una función, que es tratar de marcar la mayor cantidad de goles posibles durante los 90 minutos para poder ganar un partido. Entonces, muchas veces cuando nosotros pensamos en sistemas, ¿cierto? Vale la pena hacer ese juego. Cuando pasamos de un sistema de suelo, cuando pasamos a pensar en un bosque, cuando pasamos a pensar en una comunidad eh, de peces, cuando pasamos a pensar en las aves, cuando pensamos en informática. Entonces, si nosotros llevamos gran parte del pensamiento sistémico a las ideas del cambio climático, nos vamos a encontrar que efectivamente existen distintos tipos de elementos, ¿cierto? Distintos tipos de pequeños subsistemas que se conectan entre sí y que tienen una función o que tienen un propósito. Al mismo tiempo, ¿cierto? Hay cosas que refuerzan el comportamiento y hay otras cosas que lo compensan. Entonces, cuando nosotros pensamos directamente en sistemas, van a haber distintos tipos de variables internas o externas que van a estar modificando la estructura del sistema y van a estar empujando el sistema más allá, ¿cierto? Haciendo muchas veces crecer ese stock de acumulación o también al mismo tiempo haciéndolo reducir o compensar. Eh, por ejemplo, siempre se muestra un ejemplo clásico en dinámica de sistema con respecto a la población de algunos mamíferos, por ejemplo, en conejos. Entonces, yo sé efectivamente que el stock de conejos, la acumulación de conejos en un determinado paisaje, ¿cierto? Depende obviamente de la tasa de nacimientos de conejos, ¿cierto? Si yo tengo acá la tasa de nacimientos de conejos, aumenta, ¿cierto? El stock de conejos. ¿Y qué es lo que disminuye el stock de conejo? ¿Cierto? El flujo de salida, la muerte natural o la caza muchas veces del conejo, ¿cierto? Algún depredador natural. Entonces, obviamente, y estas son las tasas de nacimiento. Entonces, si nosotros sacamos una foto en algún momento dado y observamos de que este stock tiene 100 conejos y la tasa de nacimiento es que se generan a lo mejor, qué sé yo, 5 conejos mensuales, ¿cierto? Nuevo esto. Pero nosotros podemos identificar que esa tasa de nacimiento también, ¿cierto?, está retroalimentado por el nivel del stock. Entonces aquí aparece una dinámica de refuerzo, ¿cierto? ¿Cuál es la dinámica de refuerzo? Que mientras más nacimientos existen, incrementa el stock de conejo, mientras más conejos hay, ¿cierto?, en el entorno, incrementa la tasa de nacimiento. Y así sucesivamente. Entonces, si esto hasta el momento suponemos que tienen recursos para poder vivir de manera, entre muchas comillas, ¿cierto?, infinita, este stock pudiese crecer de manera infinita. Porque la tasa de nacimiento se alimenta directamente del stock y el stock se alimenta directamente del flujo de entrada. Entonces, estamos en un ciclo, ¿cierto?, en un feedback retroalimentativo positivo. Ahora, obviamente, ¿qué es lo que sucede en la mayoría de las dinámicas en especie? Es que gran parte de las poblaciones, gran parte de las comunidades se ve limitada muchas veces por la alimentación, para poder sostener gran parte de la comunidad. Por lo tanto, naturalmente empieza a incrementar la tasa de muerte. Entonces, tampoco es sano que el stock se incremente de manera,
¿cierto? Deliberada, porque en algún momento va a escasear el alimento y las dinámicas de competencia entre ellos, ¿cierto? Van a ser mucho más agresivas. Esas dinámicas de refuerzo y esas dinámicas de compensación pasan en distintas esferas de la ecología. Pasan en los bosques, ¿cierto? Pasan en... hay otro efecto que es bien interesante, que es el efecto albedo, ¿cierto? Creo que no sé si lo alcanzamos a nosotros analizar. Eh, que tiene que ver, por ejemplo, con si nosotros tenemos aquí un paisaje, lo escribir con rojo, tenemos nuestro sol, ¿cierto? Ya, no, no está muy parecido al sol, y tenemos acá, ¿cierto? Los campos de hielo. Uno, dos, ¿cierto? Tres, campos de hielo. Nosotros dijimos en algún momento que el sol, ¿cierto? Genera radiación. Y los campos de hielo, ¿cierto? Por su estructura, por su composición, tienes la capacidad de hacer reflejo de la radiación solar. Entonces, eso para nosotros es positivo porque recordemos que una buena parte de la radiación solar, cuando se incrementa la cantidad de gases que generalmente permanecen en la atmósfera, capturan esa radiación solar y la transforman en radiación infrarroja, ¿cierto? Lo mencionamos en la clase uno, no sé si se acuerdan. Y lo que hacen muchas veces los campos de hielo y los campos árticos es incrementar el efecto reflejo, es incrementar, ¿cierto?, el efecto rebote. Entonces, una buena parte de la radiación, ¿cierto?, entra y sale disparada nuevamente gracias a los campos árticos. Entonces, obviamente, como nosotros estamos aquí, ¿cierto? Y tirando acá, en las industrias, vamos generando distintos tipos de, ¿cierto?, de gases. Entonces, una buena parte de la radiación del sol no llega al campo de hielo, sino que se concentra aquí. Otro rayo de acá, ¿cierto? No llega al campo de hielo y se concentra aquí. Otro llega de acá y se concentra acá. ¿Qué es lo que provoca esto? Nosotros, ¿cierto? Lo mismo, existe un incremento en la temperatura promedio, gracias a que gran parte de esta radiación infrarroja, que es directamente calor, ¿cierto?, empieza a calentar la atmósfera. Como se incrementa la temperatura promedio, ¿cierto? Lo que sucede es que nuestros campos árticos, ¿cierto?, se empiezan a derretir. Entonces, lo que aquí se estaba reflejando ya no se refleja y queda capturado nuevamente en gases. Y al incrementar gran parte de la captura de gases, vuelve a incrementar la temperatura promedio. Se incrementa la temperatura promedio, se derrite otro pedacito de hielo. Si se derrite otro pedacito de hielo, ¿cierto? Disminuye el efecto rebote. Si disminuye el efecto de rebote, se concentra la temperatura en los gases de efecto invernadero, aumenta la temperatura, disminuye, ¿cierto?, los campos árticos. Y nos volvemos a encontrar en este efecto albedo, que es directamente una dinámica de refuerzo, una retroalimentación positiva, una bola de nieve. ¿Ok? Este tipo de efectos son súper comunes cuando nosotros empezamos a observar gran parte de los problemas de manera sistémica. Entonces, ya directo acá, si es que alguno de ustedes ya abrió la plataforma, vamos a encontrar al menos dos interfaces que están aquí, ¿cierto? Que es la que tenemos, o por lo menos dos cuadrantes de salida, donde podemos observar por una parte fuentes globales de energía primaria, ¿cierto? Y emisiones netas de gases de efecto invernadero. Estoy por acá. Sí, efecto, ¿cuánto cómo se llama? Se llama albedo. Albedo. Puede que haya ahí algún error con alguna letra, pero creo que es albedo. Entonces, dentro de estas áreas, ¿cierto? No solamente podemos estar observando lo que son las fuentes globales de energía primaria o las emisiones netas de gases de efecto invernadero, podemos ver distintos tipos de variables de respuesta dependiendo de cuál pueden ser nuestros intereses. Por ejemplo, en agricultura es súper común, ¿cierto? Colocar acá en tierra, silvicultura y alimento, y por ejemplo, observar el área agrícola. Entonces, el área agrícola está generalmente medida en millones de hectáreas y es más bien una pendiente, o sea, perdón, ¿cierto? Es más bien lineal porque no hay un cambio tan significativo en aquella superficie. Probablemente lo tengamos más adelante con efectos de parcelación, pero dentro del área agrícola y por lo menos la producción agrícola se ha mantenido relativamente constante. Podemos ver qué es lo que sucede, por ejemplo, con el rendimiento de los cultivos. También observamos que esto tiene una pendiente positiva y esto está medido en kilos, ¿cierto? Por años, por hectáreas.
Entonces, lo primero que observamos es que lo que está acá en estas dos interfaces son variables de respuesta, ¿ok? Y nosotros las podemos modificar en base a lo que queramos observar. Por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero y a mí me interesa, yo trabajo en ganadería, me interesa observar las emisiones de metano. Entonces, lo puedo ir modificando. Me interesa, por ejemplo, en emisiones o el total de demanda de energía primaria, me interesa observar la energía primaria total, ¿cierto? Una pendiente que está medida en exajulios por año y que es creciente. Entonces, lo que nosotros tenemos acá son variables de salida, ¿ok? Son variables de respuesta. Eso es lo primero que es importante declarar aquí. Para volver a la situación inicial, uno puede cliquear aquí en la casita, y volvemos directamente al gráfico que está por defecto. El gráfico que está por defecto me muestra, ¿cierto?, como el consumo, no es directamente el consumo, pero generalmente es como la demanda de energía a nivel global. Entonces, si nosotros observamos, el marrón que está acá es directamente carbón, lo que está acá en naranjo es petróleo y lo que está en azul es gas. Entonces, si nosotros hacemos una pequeña línea, ¿cierto?, para más o menos conocer cuánto es lo que tenemos con respecto a energías no renovables, tenemos alrededor o aproximadamente, ¿cierto?, 500 exajulios, ¿cierto?, por año de energía no renovable utilizada. Esta es la línea base, esto es lo que nosotros tenemos actualmente. ¿Ok? Todo este componente verde es los de energías no renovables. Entonces, estas son nuestras variables de respuesta. Lo que tenemos aquí es un indicador de la temperatura, ¿cierto? Promedio, de la temperatura promedio del sistema terrestre de aquí al 2100. ¿Ok? En la temperatura promedio de aquí al 2100. ¿Qué me muestra el escenario azul y qué significa el escenario negro? Perdón, esto es celeste, no es azul, ¿cierto? La línea base es nuestro estado actual. ¿Ok? Si nosotros seguimos operando como sociedad, tal cual los estamos haciendo hasta el día de hoy, no hacemos ningún cambio en profundidad con respecto a la producción o al consumo, nosotros de aquí al 2100 vamos a tener un incremento en la temperatura promedio de alrededor de 3,3 grados. Estoy aquí intentando hacer el juego para ir borrando las cosas. Ahí sí. Entonces uno, por ejemplo, puede clicar aquí, ¿cierto? Y lo que tenemos son directamente la línea negra con respecto que está al mismo tiempo con la línea celeste porque no hemos hecho ningún cambio. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Camilo, ¿sí? ¿Por ahí? Camilo. O a lo mejor levantó la mano por casualidad. ¿Sí? ¿Ahora Yo sí? puedo, ¿Camilo? por ejemplo, yo puedo incluirle datos solamente para un país, en mi caso para Colombia, o siempre voy a tener que trabajar ya con datos que tiene cargados la plataforma. Está directamente, o sea, la estructura de este tipo de modelo uno la puede aprender y puede intentar tomar gran parte de los datos directamente en Colombia y tratar de cargarlos a la estructura. Pero por defecto la plataforma y el simulador son con datos globales. ¿Ok? Al final voy a intentar mostrar más o menos dónde pueden acceder a la estructura, que es un poco para que ustedes lo puedan modificar muchas veces para ser mucho más específico con con su país o con sus territorios en particular. Bueno, muchas gracias. ¿Vale? Entonces, esto es solamente mostrando la interfaz. Lo que tenemos acá son variables de salida. Lo que nos muestra aquí es un símil con respecto a la temperatura promedio. Entonces, ¿cuál es el juego con esto? ¿Cómo yo empiezo, cierto, a ensuciarme las manos? ¿Vale? Lo que tengo acá, ya sé que este simulador compara una línea base, que es nuestro estado actual. Nuestro estado actual donde nosotros no generamos ningún tipo de cambio en nuestras sociedades versus un escenario donde nosotros sí empezamos a modificar, ¿cierto?, distintos tipos de comportamiento. Entonces, vamos con calma. ¿Qué ocurre si aparece una política que busca incrementar la tasa de natalidad? Voy a estar acá. Voy a dejar el crecimiento económico para el final, pero me voy a meter aquí a población, ¿ok?
Me voy a meter a población. ¿Qué es lo que sucede si la población, por ejemplo, empieza a aumentar? ¿Cómo puedo aprender qué es lo que hace? Yo aprieto aquí los tres puntitos, Tuki, y me dice suponer un mayor o menor crecimiento de la población, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el modelo? Va a incrementar desde los 10,2 mil millones, ¿cierto? En el 2100 vamos a incrementar la población humana. 10,6, 10,8, 10,11 hasta 11,4. Lo movimos todo. Estábamos acá, ¿cierto? Estábamos acá y lo movimos acá. Crecimiento más alto. ¿Cuánto era la temperatura promedio que nosotros en el escenario actual, ¿cierto? Tal cual nosotros estábamos, acá en el status quo nos muestra 3,3 y lo que estamos haciendo ahora es que mediante una política que busca incrementar la tasa de natalidad y solamente estamos haciendo eso, de aquí al 2100 la temperatura promedio aumenta en un 0,1 grados, ¿cierto? Celsius aproximadamente más. ¿Dónde puedo ver directamente el cambio? ¿Cierto? Puedo ver acá en vistas, acciones y resultados. Entonces, lo que pasó fue que pasamos a una población de 11,4 mil millones en el 2100. Se incrementó la temperatura a 3,4 grados. La concentración de carbono incrementó en 648 partículas por millón. El nivel del mar incrementó en 0,7, ¿cierto? 2,5 que son las huellas, los pies marinos, si no me equivoco. Emisiones acumuladas, menos emisiones acumuladas porque generamos más. Ya, ¿cuál es un poco la moraleja de esto? Es que no tenemos que tener más hijos, ¿cierto? No es el mensaje, no es directamente el mensaje, es solamente una política, es solamente una de las herramientas, es una sola idea para que podamos ver qué es lo que sucede con el modelo. Incrementar la población entonces tiene un efecto directamente positivo sobre la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y aparecen acá, ¿cierto? Pasamos de 68,69, aquí por ejemplo, 2000, nosotros estamos por el 2000, mira, 2027-2028, de 63 hasta un poquito más, 2037, 64, que es la línea azul. ¿Qué ocurrió con las fuentes globales de energía, con la demanda de energía? Lo que tenemos directamente es que si yo vuelvo al ejercicio anterior, vuelvo a mover esto, tutum. Entonces vemos cómo esto también se mueve positivamente hacia arriba. Mira, solamente incrementar la población sin hacer ningún otro tipo de involucrarnos en ningún tipo de acción demanda, ¿cierto?, mayor cantidad de energía y como consecuencia también incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es la lógica causal? Que efectivamente cada vez que nosotros somos muchas más personas dentro del sistema terrestre y no hay un cambio directamente en nuestros hábitos de producción ni consumo, seguimos utilizando energía tal cual, por lo tanto seguimos emitiendo mayor cantidad de gases de efecto invernadero. O sea, no hay que ser generalmente, no hemos descubierto ningún tipo de secreto ni de tesoro. Vamos, por ejemplo, a transporte, ¿vale? Miremos qué es lo que sucede con la electrificación. ¿Qué es lo que hace la electrificación? Me dice subsidio al transporte eléctrico en infraestructura de carga, 7% del costo de compra. ¿Qué es lo que está haciendo la variable? Está, ¿cierto?, subsidiando que podamos adquirir distintos tipos de sistemas de transporte apalancados directamente por electricidad. O sea, que nuestros sistemas, qué sé yo, de trenes, que nuestros sistemas de buses, que nuestros sistemas automóviles, ¿cierto? Empieza a incrementarse el porcentaje que es eléctrico y mediante un subsidio con respecto al costo de compra. Entonces, ¿qué pasa si incrementamos el subsidio? Entonces, acá incrementamos el subsidio, incrementamos el subsidio, incrementamos el subsidio y no vemos, ¿cierto? Ningún efecto tan significativo. Incrementamos el subsidio casi el 50%. ¿Qué es lo que me dice esto por sí solo? Que incrementar el subsidio como tal, ¿cierto? De que podamos hacer un reemplazo con respecto a nuestros medios de transporte basados en combustible fósil a sistemas eléctricos, no tiene un impacto, al menos por sí solo, ¿cierto? En este modelo. Si nosotros vamos y observamos la electrificación con la eficiencia energética, nos dice eficiencia energética de nuevos medios de transporte.
¿cierto? Aumente o disminuye la eficiencia energética de vehículos, viajes aéreos y sistemas, ¿vale? ¿Qué pasa si nosotros empezamos a incrementar la eficiencia energética, ¿cierto? A un 3% al año, por ejemplo, si observamos un cambio, y observamos un cambio positivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos incrementando la electrificación de nuestros sistemas de transporte y al mismo tiempo nuestra eficiencia energética. Entonces, la temperatura promedio de aquí al 2100, ¿cierto? Disminuyó en un 0,1. ¿Es suficiente? ¿Cierto? Probablemente no. Probablemente no. Pero ya estamos aplicando al menos dos tipos de medidas. O sea, hay un reemplazo más grande con respecto a la cantidad de transporte que es apalancado mediante electricidad y al mismo tiempo eso es mucho más eficiente. ¿Cierto? O sea, es como incrementar generalmente el rendimiento, mayor cantidad de kilómetros, por ejemplo, con menos cantidad de electricidad. Entonces, son dos políticas que tienen muchas veces efectos diferenciados, pero que cuando generalmente se trabajan juntas tienen un impacto positivo con respecto a el cambio en la temperatura promedio. Lo voy a volver aquí atrás. Perdón. Ahí. Pasemos directo al suministro energético, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si nosotros creemos en la gran parte de las políticas norteamericanas con respecto a los combustibles fósiles? Entonces, vamos al carbón, al petróleo y el gas natural. Noten que cada vez que ustedes ingresan a uno de estos, ¿cierto? La forma en la que se incentiva o desincentiva es mediante impuestos o subsidios. ¿Por qué creemos que se utilizan los impuestos y subsidios? Porque bajo el pensamiento de mercado, bajo la economía de mercado, es la herramienta, al menos más cortoplacista, que nosotros podemos mover para generar un cambio. Entonces, tal cual nosotros lo vimos en los cursos anteriores, si nosotros incrementamos el impuesto al carbón, es mucho más caro utilizar carbón, ¿cierto? Creemos de que existe un desincentivo a poder utilizarlo. Lo mismo ocurre con el petróleo, ¿cierto? Si el petróleo es mucho más caro, nosotros creemos que efectivamente hay un desincentivo a utilizarlo. Ahora, esto es bajo el lente que nosotros estamos, o sea, aquí estamos pensando directamente en el recurso. Acá nosotros no estamos hablando del daño muchas veces social que genera un cambio con el cambio con respecto a uno de estos tipos de eh, combustible. Nosotros lo hemos estado experimentando durante los últimos meses lo que ha sucedido, ¿cierto? A nivel global. Pero efectivamente, no, de alguna u otra manera, el petróleo sigue siendo también uno de los principales energéticos que contribuye a la crisis climática. Entonces, al mismo tiempo, como yo lo desincentivo o lo impulso, lo desincentivo mediante un impuesto, ¿cierto? O lo impulso, lamentablemente, bajo un subsidio. ¿Ok? ¿Qué pasa con el gas natural? Lo mismo. ¿Cierto? El uso del gas natural está directamente afectado por el precio, ¿cierto? Si yo aumento el precio del gas natural mediante algún impuesto, ¿cierto? Lo estoy desincentivando, mientras que si yo le aplico un subsidio, ¿cierto? Lo estoy impulsando. Entonces, supongamos que somos Donald Trump y incentivamos el uso del carbón, incentivamos el uso del petróleo y incentivamos el gas natural. ¿Qué pasó con la temperatura promedio? Entonces, rápidamente lo que observamos acá es que esto creció, ¿cierto? La composición estructural de estos tres hasta aquí es relativamente energía renovable, entre muchas comillas, y aquí energía no renovable, ¿cierto? Entonces, esto por lo menos en el neto, ¿cierto? La estructura es mucho más grande. Noten que noten que, ojo, esto está al 2100, recuerden, pero nosotros estamos como por aquí. Entonces, la estructura del sistema energético, ¿cierto? Todavía concentra una gran cantidad de energía no renovable. Entonces, si nosotros miramos acá en las vistas, acciones y resultados, ¿qué fue lo que hicimos? Mira, estamos subsidiando el precio del carbón en un 50%. Estamos subsidiando el precio del petróleo en un 50%. Lo mismo con el gas natural. ¿Qué ocurrió? Que la temperatura promedio de aquí al 2100 creció en 3,5 grados, ¿cierto? La concentración de carbono, ¿cierto? Aumentó ese efecto radiativo, ese efecto acumulativo, el stock, aumentó en 659 partículas por millón,
el nivel del mar. También tenemos, este parece que, ¿cierto? No tuvo un incremento con respecto a la política que hablamos de la población, se mantuvo, parece, constante. Las emisiones acumuladas, no hemos acumulado, perdón, acumuladas evitadas, no hemos evitado nada, todo lo contrario, la estamos impulsando. Y esto al mismo tiempo también genera un daño económico de 7.282 billones. Entonces, voy a revisar el chat. Sí, colocarse O2 como parámetros de medición y aumentar el crecimiento de las terminales. Ya, estoy guardando el crecimiento económico para el final. Estoy guardando el crecimiento económico para el final, especialmente con una ecuación que también lo trae este modelo, que es la identidad de Kaya. Lo importante aquí es observar que nosotros podemos, ¿cierto? Es muy interesante ir observando cómo distintos tipos de elementos se interrelacionan entre sí y van modificando la función o el propósito del sistema climático en general. Aquí yo estoy moviendo tres perillas, ¿cierto? Aquí yo estoy moviendo tres perillas. Pero supongamos que yo al mismo tiempo incentivo también la, entre muchas comillas, bioenergía, que es quemar directamente biomasa, que hay biomasa que probablemente tenga algún efecto relativamente mucho más estable, pero hay biomasa, leña húmeda, ¿cierto? Que es muy común, que tiene un efecto contaminante que también es importante. Entonces, si yo la incentivo, también incrementa, ¿cierto?, levemente las emisiones de gases de efecto invernadero. Imagina que yo quiero observar otro tipo de variables, no solamente energía. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, veamos, el rendimiento de los cultivos no tuvo generalmente un cambio tan importante. Veamos qué es lo que ocurre con población. em, Tierra cosechada, porcentajes de alimentos derivados del petróleo, carbono en los bosques, densidad del carbono, emisiones de CO2. Había uno sobre biodiversidad la última vez que yo lo revisé y que estaba muy bonito, me gustaba. Em, Porcentajes de alimentos derivados de animales, remociones, favoritos, consumo, producción de hidrógeno. Mira, este no lo había visto, producción de hidrógeno, hidrógeno por uso. Entonces, bueno, en fin, nosotros podemos introducir gran parte de este comando. Entonces, obviamente, nosotros acá lo que estamos haciendo política al estilo de Donald Trump, y estamos incentivando gran parte de este tipo de uso de combustibles. Si nosotros entendiéramos y creyéramos de que debemos hacer una transición con respecto al uso de combustibles y hacemos una transición, ¿cierto?, paulatina, nosotros podríamos decir, mira, vamos a incrementar el impuesto al carbón, mira lo que empieza a pasar con la temperatura, vamos a incrementar completamente el impuesto al petróleo, vamos a incrementar mucho más el impuesto al gas natural, ¿cierto? Para poder desincentivar ese tipo de combustible, vamos a incrementar a la bioenergía. Entonces, estamos siendo completamente muy agresivos desde el 2020 y tanto, ¿cierto? Al fin nos pusimos de acuerdo, estamos diciendo, mira, las sociedades se están diseñando de una manera diferente, vamos a incrementar, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Estoy inventando algunos trabajos por estaciones, algunos trabajos, ¿cierto? Por ediciones de teletrabajo, vamos a cambiar la forma en la cual nosotros nos movilizamos, vamos a generar restricciones vehiculares mucho más, ¿cierto? Mucho más significativas, vamos a buscar medios de transporte comunes generalmente para la población, etcétera. Entonces, hemos logrado desincentivar gran parte del carbón, petróleo, gas natural y la bioenergía, y tenemos, ¿cierto?, un poco más de luz al final del túnel, porque la temperatura, ¿cierto?, sin hacer nada, dijimos que era 3,3, 3,3. Pero tomando distintos tipos de acciones, nosotros hemos logrado reducir la temperatura promedio, al menos al 2100, ¿cierto?, a un 2,7. Supongamos que al mismo tiempo nuestra tasa de natalidad está, o sea, yo no estoy ni a favor ni en contra, ¿cierto?, de los hijos, pero somos probablemente mucho más conscientes.
Oh, qué complicado hablar de los hijos. Lo voy a decir tal cual. Disminuyó directamente la población. Esto es como quien viera Avengers, ¿cierto? Llegó Thanos, si es que alguno de ustedes lo ha visto, y efectivamente chasqueó los dedos y desapareció la mitad de la población. No es nuestra culpa, ¿ah? Probablemente la Tamara me va a tirar las orejas porque la Tamara es antropóloga. Disminuye la población, ¿cierto? Crecimiento más bajo y mira la temperatura. O sea, con una disminución en la población, ¿cierto? O en la tasa de natalidad, ¿cierto? Disminuye también un poquito de 2,7 a 2,6. ¿Ok? Aún no me he metido aquí en crecimiento económico. Entonces, al mismo tiempo, nosotros podemos incrementar la forma en la que capturamos carbono, remoción de CO2. Entonces, veamos qué es lo que tiene esto. Tres puntitos, remoción de carbono basada en la naturaleza. Esto puede ser con distintas acciones, reforestación, mineralización, carbono en los suelos agrícolas, por ejemplo, para quienes estudian agricultura regenerativa, cómo las distintas prácticas agrícolas permiten generar un mayor secuestro de carbono. Entonces, incrementamos, mira, ya, un 100% gran parte de nuestras acciones para secuestrar carbono. Y mira hacia dónde vamos, seguimos disminuyendo la temperatura promedio. ¿Qué es lo que ha pasado con la estructura, cierto, de la matriz energética? Mira, el 2050 ya está mucho más equiparada. Energía no renovable, energía renovable. Entonces, no solo mediante, lo primero ¿cuál es una de las primeras moralejas? Que gran parte de mover solo una perilla no tiene un impacto significativo. Generalmente necesitamos que sean acciones, ¿cierto?, complementarias. Las acciones complementarias van a tener efectos en distintos tipos de variables. Y tener un control sobre en cuántas variables va a afectar el carbón, va a afectar el petróleo, va a afectar la electrificación, la eficiencia energética, es esencial para hacer buena política pública, porque frente a los cambios que nosotros experimentamos recientemente con los aumentos del precio del petróleo, lo vimos, que nosotros paguemos generalmente o que el petróleo tenga un impuesto mucho más alto, porque entendemos que tiene un impacto con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, efectivamente está en la decisión correcta. Ahora, el mecanismo, ¿cierto?, de introducirlo muchas veces a quienes tienen un uso generalmente bastante limitado con respecto al petróleo, muchas veces también limitado solamente a movilización, ¿cierto?, versus otro tipo de eh, configuraciones económicas, por llamarlo de alguna manera, que son mucho más intensas en petróleo, ¿cierto?, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, al no tener ese tipo de consideraciones y al no tener una visión sistémica, donde existen elementos que se combinan de distintas maneras entre sí, que cuando se combinan de distintas maneras entre sí generan distintos tipos de configuraciones también. Y esas configuraciones al mismo tiempo van generando distintos tipos de propósitos. Esa es la visión sistémica generalmente en esta idea. Esto pasa incluso hasta en los grupos de trabajo. Probablemente más de alguno de ustedes que está estudiando o no está estudiando en sus grupos de trabajo, cuando tenemos un grupito de trabajo, a mí generalmente me toca en clase, muchas veces separar a los más desordenados o separar los grupos de trabajo porque tengo un sistema, un subsistema, estudiantes, ¿cierto? Que se interrelacionan entre sí, ¿cierto? Interactúan con un propósito que es realizar algún trabajo, cualquiera que sea, y tengo un estudiante que efectivamente tiene un propósito diferente al propósito colectivo, obviamente eso va a generar un conflicto, va a generar una tensión en el grupo de trabajo. Ustedes probablemente lo ven y lo experimentan generalmente a diario. Muchas veces ese efecto de el compañero este que no hace nada, ¿cierto? Y generalmente cuando nosotros estudiamos la productividad marginal del trabajo, siempre es un buen ejemplo. O sea, cuando los grupos son 5, 6, 7 personas, siempre aparece alguien que ya empieza a sacar más o menos la vuelta. Es exactamente la misma idea. Cómo esos pequeños subsistemas, ¿cierto? Cuando los propósitos no se alinean, no tienen los mismos incentivos, ¿cierto? Se genera un conflicto. Eh, entonces, esto es bien interesante cuando uno ya profundiza mucho más en los sistemas, por ejemplo, cuando uno piensa en los partidos de fútbol.
¿cierto? Hay elementos, los jugadores, hay interrelaciones, ¿cierto? Hay formas de que las interactúan, que muchas veces es el sistema de reglas con el cual, ¿cierto? Se siguen ciertas órdenes en el equipo. No sé, un tiro libre, si hay una falta dentro del área chica, eso significa un penal, que la pelota salga de afuera de la cancha, hay que, ¿cierto?, lanzarla con las manos. Esos son el sistema de reglas del sistema. Y tiene un propósito que es efectivamente ganar. ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando el sistema, ¿cierto?, cambia una regla y cambiar una pequeña regla puede cambiar directamente, ¿cierto?, el propósito completo? Por ejemplo, que ahora cuando cambia ahora en la FIFA había una nueva regla, no lo puedo, no puedo olvidar. Por ejemplo, una nueva tarjeta a los que les gusta un poco el fútbol saben que existe la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Supongamos que ya no pasamos de la tarjeta amarilla a la tarjeta roja directamente, o necesitamos tres tarjetas amarillas para que tengamos una roja. Lo que está cambiando es directamente la interrelación del sistema. No han cambiado los elementos, los jugadores siguen tal cual, cambió una regla. ¿Cuál es el efecto de esa regla en el desarrollo del partido? Que ahora yo puedo pegar, si antes se penalizaba, ¿cierto?, pegarle a un compañero con tarjeta amarilla, yo tengo un espacio un poco más pequeño para seguir pegando. ¿Cierto? Porque ahora me van a echar con tres y no con dos. Entonces, ¿qué es lo que significa, por ejemplo, un autogol? O sea, un autogol, por ejemplo, qué sé yo, contabiliza también para el otro equipo. Imagínate, es absurdo. Entonces, gran parte de cómo nosotros comprendemos los sistemas tiene una relación directa de poder tener un mapa de cómo, ¿cierto?, está anclado este suministro energético con el transporte, cómo el transporte generalmente está anclado a la industria, cómo la industria, ¿cierto?, apalanca el crecimiento, el, entre muchas comillas, crecimiento económico o los sistemas productivos. Probablemente esto no lo he explicado de la mejor manera. Es una interfaz y muchas veces esto, la gracia de este tipo de herramienta es dedicarle una tarde y poder ir más o menos moviendo y observando cuáles son los principales cambios. Eh, Dudas, preguntas hasta ahí, ¿qué lo dedica la plataforma? En cuanto al consumo de petróleo, ¿quiénes incentivan, procesan y como le dicen deben pagar más por su uso? Pues ellos obligan a buscar otras estrategias de energía. Están vulnerables, pero finalmente que la posibilidad de ser calculada de otra forma. Se flexibiliza el sistema. Efectivamente. O sea, lo que nosotros tenemos acá es producción y demanda final, ¿cierto? Acá, obviamente, la plataforma no te permite del todo poder, ¿cierto?, generar la atribución. Y ese es un súper muy buen ejercicio, ¿cierto? Porque aunque esto no lo crean, somos muchos en el planeta, pero somos muy pocos los encargados de este daño ambiental. Entonces, es relativamente sencillo poder hacer un nivel de agregación más o menos decente. Si ustedes ingresan, y esa información probablemente exista porque existe, bueno, nuestro país tiene estadísticas que, aunque no lo crean, no son tan malas, pero si ustedes ingresan al sistema de impuestos internos, ustedes pueden encontrar directamente cómo se distribuye, por ejemplo, el número de empresas por el tamaño o por la cantidad de ventas. Entonces uno puede identificar, ya sea por sector industrial, por subsector industrial, cuáles son las empresas que efectivamente están, ¿cierto?, participando en mayor cuantía en ese mercado. Por lo tanto, hay una relación directa entre uso de recursos y probablemente algún efecto ambiental. Dudas hasta aquí. Nos queda media horita y solamente me queda entregarles la última ecuación y damos por terminado este curso. Dudas, preguntas, comentarios. Es que la Tamara me tire en la oreja. Chat, por aquí. Pero esto es demasiado. Llega a partir del petróleo, se fregan los platos y esto afecta directamente a la economía y la población que paga más los platos rotos. Disculpa. No, no te preocupes. Yo también de repente a veces escribir no es problema. Efectivamente, sí, está en la línea, correcta. No, al menos en este tipo de plataforma, que nótense que es importante que es poder conectar de alguna manera todo lo que nosotros estuvimos conversando durante el curso. Cómo nosotros conectamos gran parte de las actividades, por ejemplo, económicas, los distintos tipos de recursos que cuando se utilizan liberan distintos tipos de gases de efecto invernadero. Eso tiene impacto generalmente en la estructura, ¿cierto?, energética, lo que provoca, por ejemplo, cambios en la temperatura promedio global. Si nosotros no tenemos ningún tipo de cambio, ningún tipo de acción,
no, tenemos un futuro profundamente incierto de 2100, 3,3 grados, y a veces tengo la impresión de que nosotros no tenemos la capacidad, somos muy malos como humanos para hacer prospectiva. Somos muy, nosotros como seres humanos en general, nos cuesta imaginar generalmente los futuros, los futuros posibles. Y creo que tenemos muy poca noción de lo que significa o lo que implica vivir un mundo con 3,3 grados más, ¿cierto? O sea, cómo sería el sistema viviente, gran parte de nuestros sistemas biológicos especialmente, con 3,3 grados más en promedio de mínimas y máximas? Entonces, eso generalmente es complejo. Por lo tanto, muchas veces, al no tener esa gran parte de esa experiencia, ¿cierto? Se debilita un poco la plataforma. No tiene separación por hemisferio norte o sur o continente. ¿Cómo modifico el dato raíz? Vale, mira, antes de pasar al crecimiento económico, les quiero mostrar de que esta plataforma tiene un curso. Si ustedes ingresan a Enroads, ¿vale? Directamente se pueden registrar un curso gratuito. Es como una especie de máster, ¿vale? Es como una especie de máster donde te enseñan, ¿cierto?, a comprender gran parte de la estructura que está detrás, gran parte de los modelos que están detrás para poder comprender efectivamente y cómo poder modificarlos. Entonces, déjenme ver si por aquí encuentro está compartiendo la pantalla. Comparte tu escenario, ayuda, guía del usuario en Rows, uso en Rows, entrenamiento, modelos de referencia técnica. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ingresan a ayuda y, por ejemplo, ingresan a modelos de referencia técnica, a ver si me carga bien, van a ingresar un poco a la cocinería de esto. ¿Qué es lo que está detrás? Entonces, yo estoy interesado en, por ejemplo, ¿cierto? En comprender, veo dónde está el de emisiones, ¿cierto? Entonces cargo el módulo de emisiones, me va a dar obviamente una descripción. Entonces, la producción de energía, las emisiones de la producción de energía incluyen aquellas sobre la capacidad de producción, la infraestructura, la construcción de la capacidad de producción y el uso energético. Las emisiones para cada una de estas etapas es calculada por la generación eléctrica y la no eléctrica en cada una de las fuentes de poder. ¿Cuál es el modelo? ¿Cierto? Entonces, lo que me dice que efectivamente el uso de energía está alimentado directamente por la demanda de energía, ¿cierto? La demanda de energía al mismo tiempo alimenta la construcción o capacidad. Pero aquí, espérenme, que estoy seguro que debe estar esto un poco más. Mira, esto es lo que estoy buscando. Ya, para quienes les gustan los sistemas y para quienes no lo han visto antes, probablemente esto parezca chino. Pero para quienes a lo mejor quieren profundizar en esta idea, siempre es importante observar cómo se construye lo que está detrás. Lo que me va a mostrar es que los gases de efecto invernadero, ¿cierto?, se alimentan de cuatro fuentes: de las emisiones totales de la producción de energía, las emisiones por tipo de capital, las emisiones que vienen de la agricultura y las emisiones que vienen, ¿cierto?, de los residuos. Yo no sé si ustedes se acuerdan en una de las clases, que fue la de este martes, donde vimos las distintas tipos de categorías del IPCC, de cómo generalmente se calcula el nivel de emisiones. Ya, aquí hay mucha relación sobre eso. Entonces, el total de emisiones, ¿cierto?, se alimenta por estas cuatro principales fuentes. Las que vienen de las emisiones de producción se alimentan sobre la capacidad productiva, el uso energético, ¿cierto?, y la capacidad de construcción. Entonces, ¿cuál es la salida? Este es el stock de emisiones. Stock de emisiones. Esta es la entrada, el flujo de entrada. ¿Cuál es el flujo de salida? ¿Cierto? Emisiones de CO2, ¿cierto? Emisiones de, si no me equivoco, este es metano, ¿cierto? Emisiones de metano, emisiones de óxido nitroso, ¿cierto? Si no me equivoco, que parece que es el NSL2O. Entonces, gran parte de lo que está detrás de esa plataforma interactiva, lo que son estas ideas sistémicas, estas ideas de dinámica de sistemas. Entonces, lo que tenemos son distintos subsistemas, pequeños sistemas que están todos conectados entre sí. Entonces, yo quiero ver, por ejemplo, qué es lo que sucede a mí me interesa, por ejemplo, la demanda. Observemos la demanda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, mira, esto puede estar un poco más complicado, ¿cierto?
pero efectivamente solamente requiere un poco más de estudio. Entonces yo acá, en la estructura de la demanda, me va a mostrar que la demanda energética, ¿cierto? Depende de distintos tipos de elementos, depende de distintos tipos de variables. Por ejemplo, una demanda energética con respecto a el uso del capital depende, por ejemplo, de una aproximación con respecto a el uso de combustible, de una aproximación con respecto al uso de aire y de agua. El porcentaje de uso también depende de la intensidad con respecto a la demanda de electricidad. Entonces, lo que está acá, no quiero enredarlos, ni tampoco quiero confundirlos, no es la intención de esta clase, es que cada uno de esos elementos que aparece en la interfaz es un subsistema. Y los modelos que están detrás, ¿cierto?, nos ayudan a comprender cómo se conectan cada una de estas capas. Entonces, para yo poder tener, ¿cierto? Aunque ustedes no lo crean, ven directamente cómo se mueve la perilla y cómo cambia la temperatura, pero de lo que está detrás es mucho más complejo. Lo que está detrás, ¿cierto? Son distintos tipos de antecedentes empíricos, científicos, que nos muestran cómo se relacionan ciertos tipos de elementos. ¿Ok? Voy a cerrar este y voy a entrar, vuelvo acá. Chat. La plataforma no tiene separación. Ya, claro. ¿Cómo modifico el dato se da al español? Porque primero debo saber en inglés si el óxido nitroso. Sí, es el óxido nitroso. Mira, generalmente, o sea, gran parte de esto está en inglés, pero una buena parte también está fácil poder traducirlo y con distintas herramientas hoy en día de inteligencia artificial también está un poco más práctico. Y al mismo tiempo también está mucho más accesible decirle a alguna inteligencia artificial, oye, no entiendo este subsistema de la generación eléctrica. ¿Cachai? Explícame, ¿cierto? Gran parte de los elementos y las interrelaciones. Eh, entonces, ¿cómo cambio, por ejemplo, algunos supuestos? Por ejemplo, uno, acá aparecen los distintos tipos de suposiciones. Entonces, yo puedo intentar modificar las suposiciones base. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, quiero modificar el precio del carbono y quiero que se cobre un tanto valor, puedo jugar con esta perilla y lo puedo ir cambiando. Obviamente, el modelo te va a permitir un cierto rango, no te va a permitir más o menos cambiarlo completamente. Más atrás, yéndose a la configuración, uno también puede cambiar esas suposiciones. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de cambiar esas suposiciones? Es que el modelo no converge, ¿cierto? O que el modelo te arroje un cierto error, porque está diseñado de tal manera de que pueda, ¿cierto?, mostrar un resultado fiable y coherente. Entonces, para yo poder modificar, querer modificar o querer adaptar, necesito tener un buen respaldo teórico detrás. Dejé para el final, y con esto ya termino, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede con el crecimiento económico? Acá está, ¿cierto? La producción de bienes y servicios. Nosotros lo dijimos en este curso, que pareciera ser una oda muchas veces. En ningún momento, y gran parte de las economías latinoamericanas aún, si bien hay movimientos importantes, nuestros sistemas políticos y nuestros representantes creen que crecer económicamente va a resolver todos los problemas. Cuando nosotros observamos qué es lo que sucede, ¿cierto?, con el crecimiento económico, si ustedes pinchan en los tres puntos acá, crecimiento económico a largo plazo, y nota que la tasa es de 1,5, la tasa es de 1,5 de PIB per cápita. Ustedes han visto probablemente en las noticias, ¿cierto? Y lo voy a decir con todas sus letras, la estupidez humana de creer de que vamos a decrecer un 5%, 7% de esas tasas en países que aparecen en China o en India con gran parte de deficiencia y que nosotros estamos lejos aún. Imagínate que vamos a pasar del 1,5 solamente al 2,5. ¿Cuánto aumentó la temperatura promedio? ¿Cuánto cambió la demanda de energía sin ningún otro cambio? Entonces pasamos desde el 3,3 directamente al 3,7 al 2100. El cambio en la estructura energética sigue más o menos igual, ¿cierto? El mix energético sigue más o menos igual. Si nosotros observamos qué pasa directamente con las emisiones de gases de efecto invernadero, se incrementan desde 69 gigatoneladas a aproximadamente 99 o 100 gigatoneladas, ¿cierto? Hacia el 2100. Acá podemos, ¿cierto?, ser mucho más finos, acciones y resultados. Estamos creciendo un 2,5%.
y observamos el cambio en la temperatura promedio, 3,7. La concentración de CO2 incrementó hasta el nivel del mar, ¿cierto? Un incremento en el nivel del mar es radicalmente, o sea, dañino muchas veces para todo, en especial para un país como nosotros, que es un país profundamente, que es largo y costero. Entonces, gran parte de nuestras zonas costeras inundadas. 9.772 billones el costo. O sea, uno puede hacer una pregunta económica bastante simple. ¿Cuál es el costo de largo plazo del crecimiento económico? ¿Cierto? Entonces, obviamente, en el peor de los casos, imagínate un crecimiento económico, ¿cierto? Incrementa a lo mejor la población, no le colocamos directamente ningún tipo de precio al carbono, incentivamos el carbón, el petróleo, el gas natural, la bioenergía, ¿cierto? Disminuimos directamente, la electrificación no nos importa, la eficiencia energética tampoco es una prioridad para nosotros, ¿cierto? Incrementan las emisiones agrícolas, deforestación, ¿cierto? No, perdón, acá voy a aumentar la deforestación, incrementando la deforestación. 4,5 grados, más o menos. Ojo, que el escenario base es relativamente conservador, ¿cierto? Pero hacia dónde nos redirigen gran parte de nuestros sistemas políticos orientados bajo una filosofía y una ideología de crecimiento es más o menos a un escenario como este. Entonces, esto es completamente... y ahora, vuelvo a repetir, no me crean a mí, créanle a la plataforma del MIT, ¿no? Yo acá no tengo nada que ver, yo solamente estoy moviendo las perillas, simplemente estoy jugando. Una ecuación que es bien interesante es la ecuación de Kaya, ¿ok? La ecuación de Kaya es una simplificación con respecto al nivel de emisiones, ¿vale? Lo que dice la ecuación de Kaya es que las emisiones dependen, son iguales a la población mundial, la población, por el PIB per cápita, ¿cierto? Que esto es el PIB dividido la población por la intensidad energética del PIB, la energía, ¿cierto? Dividido el PIB por una unidad de PIB, cuánto cambia la energía total, por la intensidad del carbono de la energía. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Las emisiones dividido la energía. Por una unidad de energía, ¿cuántas emisiones se generan? Entonces, ¿por qué esto es una tautología? Porque yo puedo, ¿cierto? Eh, yo puedo, aquí está el azul, ¿sí? P con la P se me van, el PIB se me va, la energía se me va y me queda que las emisiones son iguales a las emisiones. Entonces, lo que hace esta ecuación es generar esa atribución, separar el efecto antropogénico de las emisiones, generar el rol, la responsabilidad de nosotros en el cambio climático. Entonces, con esta ecuación y con un simple cambio con respecto al crecimiento económico, veo cambio efectivamente tanto en las emisiones con respecto a la intensidad de energía y obviamente el PIB per cápita porque crece naturalmente. Entonces, las emisiones tienen el impacto directo, sin un cambio en ninguna otra de nuestros suministros energéticos. Entonces, tenemos una responsabilidad, el crecimiento económico tiene una responsabilidad en el nivel de emisiones. Envíenle este escenario a la ministra de Medio Ambiente y para que se lo puedan enviar, uno puede hacer compartir tu escenario, compartir por correo electrónico, entonces para Ministerio de Medio Ambiente, de Economía Ecológica para el Cambio Climático. Esto es directamente una joda de fin del curso, ¿cierto? Estimada ministra, eh, para su conocimiento, le envío, ¿cierto? Mi escenario de crecimiento económico y emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ustedes se lo pueden enviar. O sea, obviamente pueden buscar, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor alternativa para ayudarla a tener una mejor, ¿cierto? Toma de decisiones políticas. Estimados, ha sido un placer. Yo espero que la forma en la que articulamos el curso
que partimos de algunos conceptos mucho más técnicos de cómo se conectaba gran parte del sistema climático con el sistema económico, cómo la disponibilidad de data y distintas herramientas de la política climática nos ayudan a poder hacer esto más visible. Esto hace alrededor de 15, 20 años, ¿cierto? Tenía un acceso muy limitado. Hoy tenemos herramientas que siguen siendo limitadas, pero que antes que antes no contábamos con ellas. Entonces, podemos hacer viral, ¿cierto? Y mucho más interesante y profundo nuestro análisis con alguna de estas herramientas. Eh, entonces, esto ha tenido más o menos ese espíritu, ¿ok? Eh, Así termina, dejo abierto preguntas, dudas, comentarios. En los últimos 15 minutitos de clase yo voy a leer el chat que sale por acá. Energía renovable están aumentando mucho, muchas gracias. Muchas gracias, solo estuve en esta clase. Oh, Frecia, te perdiste las mejores clases. Camilo, por ahí tiene una mano levantada. Camilo, No, yo adelante. simplemente pues agradecer a Mauricio, al profesor Mauricio por la clase, la verdad muy enriquecedora todas las clases, y al FIMA y la uso socioambiental por la oportunidad, pues digamos, de tener estos espacios abiertos, la verdad me parece como muy importante en estos tiempos y pues bueno, espero volverlos a contactar en el camino y, y entonces, bueno, muchísimas gracias por todo y nos veremos entonces en un próximo espacio. Gracias, Camilo. Eh, sí, no, muy agradecido. Sí, finalmente, en algún momento, o sea, hay varias cosas que pudiésemos profundizar y que pudiésemos discutir con mayor profundidad. El tiempo es limitado y gran parte de esta pincelada es bien superficial, pero despiertan ustedes y ya saben dónde buscar. Yo tenía un profesor y muchas veces yo también lo digo, un profesor muy bueno, que él mencionaba que él no sabía nada, pero sabía dónde buscar. Y últimamente yo también lo digo más o menos igual. Yo sé muy poco, pero sé dónde buscar. Entonces, ya con eso ya tengo más o menos suficientes herramientas para poder más o menos eh, eh, poder profundizar sobre estos tópicos. Muchas gracias, muchas gracias. Ojalá ver más de Mauricio alguna lectura recomendada. Yo les tengo que enviar material, eso se los debo, así que no se preocupen. ¿Qué más puede decir del uso de biogás por los residuos hechos son sistema? ¿Qué más podría decir del uso de biogás? Muchas gracias, he aprendido mucho. En tu clase, bueno, el curso. Sí, no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por su mensaje. Eh, Biogás, uno puede introducir acá en el ítem de bioenergía. Aquí, por ejemplo, aparece, no sé, la parte más líquida, por ejemplo, etanol, ¿cierto? O metano por descomposición. Uno también puede más o menos cambiar directamente los supuestos, pero mantienen directamente la lógica, porque el biogás también produce ciertos gases de efecto invernadero. Sí, directamente hay que cuidar los efectos rebote. ¿Qué propiedades debe tener, cierto, el insumo biológico para disminuir o para ser lo más eficiente posible con respecto al nivel de emisión que genera? Y eso requiere estudio y eso requiere trabajo. Entonces, por ejemplo, no sé si usted, entre algunas noticias, mira lo que sucede en México. Hay un proyecto, yo tenía una colega que trabajaba directamente en términos de biogás para tratar de hacer combustible a partir del sargazo. Y el proyecto tenía un avance tecnológico importante, pero efectivamente lo utilizaban gran parte de las lanchas en el Caribe mexicano como combustible, pero trajo consigo, ¿cierto?, que el sistema de motor se averiara mucho más rápido, porque efectivamente probablemente genera algún tipo de residuo, se genera algún tipo de costra, daña gran parte del sistema. Por lo tanto, entonces, ese tipo de precauciones son efectos rebotes de cómo nosotros vamos cuidando o optimizando los distintos tipos de aplicaciones. Parece que había una manita levantada por ahí. Ah. Sí, orgánico, que no se producen en vertederos. Sí, en vertederos hay mucho trabajo. O sea, primero partiendo por la identificación, ¿cierto? La separación de residuos y luego buscando cuál es el uso más óptimo. Karina parece que tiene la manito levantada. ¿Se me escuchan? Es que se me va la señal un poquito. Sí, yo te escucho, Karina.
Ya. Bueno, primero que todo, muchas gracias por toda la información. La plataforma me encantó, así que voy a empezar a intrusiar ahí. Está súper interesante, así que hay mucho que ver. Y quería saber desde lo que tú has visto si hay algo relacionado con la pérdida de cobertura vegetal o bosque nativo, más que todo desde la mirada como de los incendios forestales o en ese caso. Mm, No sé si hay mm, algo como tan específico o algo relacionado, porque en realidad esto es una base como donde uno puede en realidad poner muchos datos y mm. claro, puede hacer estudios igual importantes. No estoy seguro, pero tengo la impresión de que, por ejemplo, en la misma plataforma hay variables de salida con respecto a incendios. Ok, Porque los incendios finalmente también son un bucle de reforzamiento positivo, o sea, los incrementos de temperatura incrementan la probabilidad de incendio. Los incendios destruyen bosque nativo y cobertura vegetal, lo que, ¿cierto? Suaviza, concentra carbono, libera mayor cantidad de gases de efecto invernadero, es muy similar al efecto albedo del hielo, es lo mismo ocurre con los bosques, es directamente destruir gran parte de la concentración del carbono. Entonces, y con los aumentos de temperatura incrementa también al mismo tiempo la probabilidad de incendio. Entonces, también, si no me equivoco, parece que no sé si está como wildfire, no, a ver, días de peligro de incendio por calentamiento. Mira, aquí puedes introducir, este yo no lo conozco. esos son Eh, como los datos que generalmente se dan como en verano, que siempre por lo menos acá en Chile claro. informan de que hay ciertas fechas como que hay mayor probabilidad de incendio. Claro. De hecho, la incorporación de mapas a la plataforma es bien actual. Yo generalmente utilizo la plataforma, o sea, la muestro muchas veces en clase hace un par de años, pero no, lo de los mapas es bien actual. Pero creo que sí, creo que hay algunas aplicaciones con incendio, así que igual te animo a que puedas tú más o menos, Buscar. eh, porque es trabajo también es del futuro, o sea, y vamos a tener más incendios. No, no hay Claro. duda de eso. Igual es una herramienta de doble filo, ¿ah? Mirada de una mirada, pucha, si yo sé, no sé, es lo que algunos pensamos, que los incendios son provocados. Claro, esto da una herramienta para decir cuándo al final eh, van a haber mayores temperaturas y mayores probabilidades de incendio. Entonces, algunos creemos que algunos incendios son provocados. Entonces, claro, es una herramienta buena, pero siempre hay gente que puede usarla Claro. con otros usos. Sí, a mí los incendios también recientemente en la región del Biobío me tocan cerca, porque yo soy de allá. Y ahora también con las noticias de este proyecto de tierras raras aprobadas también en el mismo lugar. Mm. Eh, pero, pero bueno, Por lo menos cabe la duda ahí. Hay que hacer tiene que estar. investigación. O sea, no nos puede dejar inactivo en esto. O Mm. sea, tiene que estar. Eh, si no, no tendría sentido. No tendría sentido hacer este tipo de curso. Así es. Muchas gracias Gracias. por la Gracias a ti, respuesta. Karina. Bueno, si no tengo más preguntas, comentarios con Tamara, voy a coordinar este link para que puedan tener el acceso al material y obviamente mi contacto en caso de que tengan dudas, preguntas, alguno de ustedes quiere profundizar en alguna área en específico y necesita orientación, cuenten con ello, ¿vale? Es parte de nuestro trabajo finalmente. Súper, muchas gracias Mauricio. Sin duda, tremendo curso, tremenda herramienta también que muestras, así que me parece súper positivo que los estudiantes los y las estudiantes, ¿cierto?, se puedan quedar no solo con el contenido conceptual que entregaste, sino también con esta herramienta. Les invito a revisarla, como dijiste tú, es súper útil. Eh, Hay otra también, C-Roads, a propósito también de una pregunta que dijo alguien en el chat.
que funciona como por bloques. Entonces puedes como simular Estados Unidos, la Unión Europea, China, India, y también es Súper. interesante para jugar. Así que nada, te agradezco muchísimo por tu voluntad de haber dictado este curso en la socioambiental. Les vamos a mandar también un pequeño formulario de evaluación de un laudo socioambiental. Estaríamos muy agradecidas si lo pueden responder ahí como para que nos No, cuenten su evaluación, experiencia. evaluación docente, evaluación docente. No. Estoy segura que va a ser excelente, ¿no? Una evaluación de la socioambiental y cómo les pareció, no sé, el acceso a los cursos, las plataformas, etcétera. Así que ahí su opinión para nosotras es súper importante. Y eso, te agradezco mucho, No, Mauricio, por el curso y a yo todos por solamente les quiero participar. pedir sacar un pantallazo para poder, ¿cierto?, subirlo a, Ah, a las redes y poder comentarlo. Quienes quieran pueden prender su cámara y quienes súper. no, no se preocupen. Ahí ustedes me avisan si es que alguien más prende cámara y sonríe para la foto. Ahí se Y están así prendiendo los... algunas camaritas para que salga más entretenida la foto. Genial, bacán, porque de repente quedan fome las fotos cuando solamente aparecen los nombres y el fondo negro. Entonces, súper, ya voy a contar hasta tres, ¿vale? Tienen que sonreír. Uno, dos, tres. Ya, lo tengo listo. La pierdo, ¿no? Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, No, Mauricio. muchísimas Muchas gracias a ustedes. gracias a todos por venir.